La imagen que tenemos de la bolsa no se ajusta para nada a la realidad, ya sea por desconocimiento o por información falsa que vemos en internet o en películas sobre el tema, nos acabamos formando una imagen que no es para nada lo que realmente es la bolsa y el trading. Empecé en la bolsa pensando que era una cosa y después, con el paso del tiempo y la pérdida de mucho dinero, me acabé dando cuenta que era muy diferente a las expectativas que yo tenía sobre el tema. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy inversor y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla y en la descripción por si te interesa aprender a invertir. Este vídeo será muy importante para todos aquellos que queréis saber realmente qué es la bolsa de valores y quitaros esa imagen que podéis tener de lo que pensáis que es, pero realmente no es. Por cierto, este vídeo está patrocinado por AAAFX. ¿Y por qué elijo AAAFX para que sea mi broker? Porque tienen las comisiones más bajas que hay y un margen súper ajustado, y ofrece además la posibilidad de abrir una cuenta demo de manera gratuita. Pulsa en el link que tienes en pantalla en la descripción y además, si eres de América Latina, tienes un bono de hasta el 100%. Este canal también está patrocinado por Forex Tester, el mejor broker que hay para simulación y backtesting en la data histórica, que te permite testear hasta 20 años en el pasado en cientos de activos financieros y comprobar el desempeño de cualquier estrategia de trading. Os dejo el link en pantalla en la descripción y aparte también un 10% de descuento si utilizáis el cupón que veis aquí en pantalla. Bienvenidos a Código Trading. Si os gusta este tipo de vídeos, dadle un me gusta y aparte, si todavía no estáis suscritos, suscribiros al canal, dadle a la campanita y ¡empecemos! Este vídeo no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo vuestro capital. Ahora este chaval me dirá que el trading en la bolsa de valores no es lo que yo me pensaba y que la única manera de entender lo que realmente es comprándole algún producto a él. Pues no, exactamente, no te voy a vender nada, simplemente te voy a explicar lo que realmente es la bolsa de valores y cómo un profesional se enfoca para invertir en ella. Vamos por partes. Primero de todo respondemos a la duda, ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado donde los compradores y los vendedores se reúnen para intercambiar activos financieros. Es algo necesario para la economía de un país y tiene una función importante para fijar los precios de determinados productos. Muy bien, así que la bolsa de valores es un lugar donde se juntan gente que quiere comprar diversos activos financieros con la gente que los quiere vender, y también esa compra y esa venta acaba fijando precios. A mayor oferta o mayor demanda, pues subirá o bajará el precio del activo financiero. Si hay muchos más compradores o muchos más vendedores, eso va fijando subidas y bajadas de los precios. Muy bien, pero en la bolsa de valores se juntan dos personajes importantes. Por un lado los inversores, por otro lado los especuladores. ¿Y cuál es la diferencia entre inversores y especuladores? Pues principalmente la diferencia es el tiempo. El inversor opera a largo plazo y mayormente compra. En cambio, un especulador entra y sale incluso en el mismo día y le da igual comprar que vender. Estos segundos proveen el mercado de liquidez y también son importantes para los mercados financieros. Muy bien, ya me has dicho un concepto que a lo mejor no conozco, que es la liquidez. ¿Qué es eso de que los especuladores proveen el mercado de liquidez? Pues la liquidez es que en todo momento haya compradores y vendedores, de tal manera que en cualquier momento uno pueda entrar en ese activo comprando o vendiendo y tenga una contraparte. El hecho de que se ejecuten miles de operaciones cada minuto, tanto de compra como de venta, hace que podamos entrar al precio actual y al segundo. Muy bien, pero vamos ya, después de definir los conceptos, a ver qué imagen tiene la gente errónea dentro de lo que es la bolsa de valores, los mercados, el trading, las inversiones. Pues la imagen que mayoritariamente uno tiene de ello cuando todavía lo desconoce es la siguiente. Entendemos que la bolsa es un lugar donde podemos ganar mucho dinero partiendo de muy poco dinero y en muy poco tiempo, o sea que nos podemos hacer ricos de la noche a la mañana, parecido pues a un casino o una apuesta. Pero esto es totalmente falso.
Es totalmente falso y aparte si vas a la bolsa con esa imagen, te van a esperar con los brazos abiertos para quitarte todo el dinero. Así que quítate esa imagen porque si vas a la bolsa como si fuera un casino, la bolsa te va a responder como un casino y te va a quitar tu dinero. ¿Quién son los que te esperarán con los brazos abiertos? Pues principalmente los brokers, que son los intermediarios entre tú y los mercados financieros. Es necesario tener un intermediario, ya sea un banco tradicional que también ofrezca productos de inversión, o un broker que es un banco especializado en la bolsa de valores que hace de intermediario. Otros de los que te esperarán con los brazos abiertos son los que venden cursos, ya que te venderán que esto es cuestión de estudiar un pequeño curso y a partir de ahí en un par de meses vas a ganar con una cuenta pequeña un montón de dinero y que lo único que tienes que hacer es aprender análisis técnico y si no sabes suficiente, vuelve a comprar un curso y si no sabes suficiente, compra otro curso y al final, así hasta que te quemes y te canses, porque el análisis técnico con una visión discrecional no sirve para nada. El hombro, cabeza, hombro, la mitad de las veces va en una dirección y la otra mitad en otra. Cada vez que se realiza X comportamiento técnico, pues aproximadamente la mitad de las veces sucede una cosa y la otra mitad la otra, o sea, que no es el análisis lo que te hará ganar en los mercados. Para profundizar más en este tema, he tenido en el canal secundario Coditers, un canal donde hago podcast, siempre tengo invitados, pues en el primer podcast de ese canal, que te dejo en pantalla en la descripción, he tenido a Martí Castany, que él es trader cuantitativo. Él trabaja con robots y tiene uno de los mejores robots del mundo de trading y está en el top 5 de Darwin con un historial de 30 meses de rentabilidad. Os dejo en pantalla y en la descripción nuevamente el link del vídeo para que también os podáis suscribir a este nuevo canal de podcast que creo que es súper interesante ya que traigo a personas del sector profesionales que os van a explicar la realidad del trading y las inversiones. Queda claro que el trading y la bolsa no es lo que parece, entonces, ¿qué es realmente? Trading, la bolsa, los mercados financieros es un lugar de intercambio entre compradores y vendedores, donde solo ganan muy pocos. Y para que alguien gane tiene que haber alguien que esté perdiendo dinero en este momento, porque el dinero no se imprime de la nada en los mercados. Todo lo que se compra se vende y por eso el precio va fluctuando. Entonces, una operación que tomemos hoy puede ser ganadora o perdedora, pero es prácticamente como tirar una moneda al aire. Lo único que tenemos es una probabilidad estadística en el largo plazo, ya que tenemos un backtesting si somos traders cuantitativos en el pasado por miles de eventos, idealmente 10.000 eventos de backtest en el pasado, para tener unas estadísticas de desempeño de la estrategia. Esas estadísticas nos dan un beneficio medio anual, un drawdown que es la caída máxima y muchos más datos como el factor de rentabilidad y nos permiten saber sobre qué vamos a trabajar. Entonces es muy importante que nadie ponga un euro en juego sin tener 10.000 operaciones en el pasado, porque es la única manera científica de tener una estadística, una matemática detrás de tu sistema de trading que te permita saber lo que esperar de dicha estrategia. Aparte, es muy importante entender que los resultados de ganar un 100% cada 3 meses no es realista. Eso solo lo dan estafas, solo lo encontramos en estafas, solo lo encontramos en esquemas piramidales, pero no es realista en los mercados financieros ganar esos rendimientos. Puntualmente un año se puede duplicar una cuenta o sacar un 60%, pero es algo puntual. Mantener esa estadística y cuando tu cuenta tiene 10 años, pues sí que habrá habido un año muy bueno y años regulares o malos, pero al final nos dará una media. Esa media, si se encuentra sobre un 20%, un 25%, un 30%, es fenomenal. Es eso lo que tenemos que buscar y la imagen que tenemos de que la bolsa es, pues con 100 euros de aquí a un año tener 1 millón, eso no es verdad, no es realista. Otra cosa que es totalmente falsa es que tengas que ser un Messi o un Cristiano Ronaldo de los mercados financieros. No es así. Esto les interesará a los que venden cursos de análisis técnico donde pagues una formación súper cara para formarte pensando que tienes que ser un adivino y una estrella y saber qué hará el precio. Y eso no es real. Con el trading discrecional no conozco a nadie que gane.
o si ganan, ganan vendiendo cursos porque no han conseguido ganar de verdad. Entonces, el trading cuantitativo lo puede aplicar una persona normal y corriente sin ser un Cristiano o un Messi de los mercados y ganar dinero, porque tiene su estrategia testeada por miles de eventos. Entonces no tienes que ser alguien tocado por la varilla de Dios. Es verdad que el 95% de los traders pierden, pero es porque no aplican un sistema científico, estadístico, rígido, que te permita ganar y simplemente van ahí como si fuera un casino. No hay más, no es tan extremadamente difícil. Lógicamente no se aprende en 2 meses. Pero tampoco es algo que necesites 10 años de estudio y sacrificio y que tengas que ser el mejor del mundo para ganar. No es así. Es otra de las imágenes falsas que hay. Y por terminar, si quieres dinero fácil y rápido en los mercados financieros, no es el lugar que tienes que ir. Porque aquí no encontrarás ni dinero fácil ni rápido. Así que, si lo que quieres es un trabajo que requiere de sacrificio y que requiere de una cuenta grande para que realmente tus beneficios sean sustanciosos, entonces a lo mejor sí, pero también te tiene que gustar y apasionar este mundo, porque si solo lo haces por dinero no lo vas a conseguir. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale un me gusta y también no te olvides de darle a suscribir, a la campanita y visita la academia de trading códigotrading.com, donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.